El boom latinoamericano es un nombre para denominar un periodo entre los 60s y los 80s más o menos. No hay como un tiempo estrictamente definido en que la literatura del continente fue conocida mundialmente y fue aclamada por la crítica y por los lectores. Esto se debió a una gran maestría que demostraron los escritores de Latinoamérica y a un fenómeno editorial de superventas, digamos, que se originó en España por los escritores que emigraron a Europa y empezaron a publicar allí. El término fue acuñado por José Donoso, un escritor de este periodo, que publicó en el 1972 un ensayo llamado Historia personal del boom. Supongo que hay que dar un contexto de por qué esto pudo suceder, como qué cosas llevaron a que el boom fuera algo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba devastada y un sentimiento de pesimismo se apoderó del viejo continente, así que como que voltearon su mirada hacia Latinoamérica, que era uno de los pocos lugares que quedó no afectada por la Segunda Guerra Mundial. Y hubo un periodo de violencia como en los años 50 con algunas decisiones políticas en los países. Estaba la Revolución Cubana que estaba llamando mucha atención del mundo. Aquí en Colombia, por ejemplo, estuvo Gustavo Rojas Pinilla, que fue un dictador durante los años 50. En este tiempo hubo escritores que se mostraron inconformes con todo lo que sucedía en sus países, con toda la situación de Latinoamérica, y empezaron a ser figuras políticas. Estaban ahí más que para escribir cuentos y novelas, aunque esa era una gran parte de lo que hacían, quizá la parte más importante, pero también estaban ahí para criticar al gobierno, para que se sintieran incómodos, como para tratar de luchar contra las injusticias. Sus ideales, pues los de algunos, no todos, estuvieron influenciados por las revoluciones que se dieron en Latinoamérica. La más importante fue la Revolución Cubana, que era una revolución de izquierdas bastante aceptada, digamos, entre los escritores, y fue quizá uno de los eventos más importantes para el boom. Creo que cuatro fueron los escritores más influyentes en esta época. El primero es Carlos Fuentes. Creo que él fue el menos afectado por la situación política, porque en México la situación no era mala realmente, pero hasta su muerte hace pocos años estuvo comprometido con la situación política de México y daba opinión sobre qué era lo que estaba sucediendo en el país. De estos autores es del que menos sé y del que menos he leído. Sus obras más reconocidas son La región más transparente, Aura, esta sí la leí, La muerte de Artemio Cruz y Terra Nostra. El segundo escritor es Julio Cortázar. Nació en Argentina y en los años 50, en el 51, decidió trasladarse a París porque estaba inconforme con el gobierno de Perón. Al llegar a París, su situación económica fue bastante precaria durante un tiempo, hasta que tradujo la obra completa de Edgar Allan Poe al español. Y es considerada la mejor traducción de Edgar Allan Poe al español, traducción de Julio Cortázar. Fue el primero que dejó su país por la situación política, así que para mí es como el que lo empezó todo, además que Rayuela es el primer libro del boom, aunque eso está en discusión. Es muy conocido por sus cuentos, es un maestro del cuento que, no sé, tuvo bastante influencia de Poe, tal vez por eso fue que lo tradujo. Es mi escritor favorito y quizá su faceta cuentística es la que más me agrada. Y quizá es mejor conocido por su novela Rayuela, que como que invita al juego con el lector. Los dos escritores restantes son ambos ganadores del Premio Nobel de Literatura. El boom era algo grande. El tercero es Mario Vargas Llosa. El peruano llegó a España no huyendo de su país por la situación política, aunque ha sido uno de los más comprometidos con la política. Incluso hace unos años se lanzó a la presidencia de su país, sino a estudiar. Luego de que terminó su beca en España, se trasladó a París, donde empezó a escribir de manera seria. Sus obras más importantes son La ciudad de los perros, que es la otra obra que dicen que fue la primera del boom, Conversación en la catedral, La tía Julia y el escribidor y La casa verde. Es el único de los escritores del boom que todavía está vivo y
Fue ganador del premio Nobel, aunque corren rumores de que no fue exactamente por su calidad literaria. Y por último, el cuarto, pero no menos importante, Gabriel García Márquez. Es quizá el más reconocido de los escritores del boom. Fue una persona muy política que siempre estuvo en desacuerdo con los gobiernos de todo el mundo, como siempre tenía una opinión sobre ellos, siempre estuvo criticando el gobierno de Colombia y tuvo que huir del país. En 1955, mientras trabajaba para El Espectador, un periódico colombiano que todavía existe, escribió una crónica llamada Relato de un náufrago, que publicó en 14 entregas, donde contaba que el naufragio de algunos tripulantes de un navío de la Armada colombiana no se produjeron por una tormenta, como el gobierno dijo, sino porque un cargamento de contrabando se cayó de la cubierta y los tiró. Esto causó gran revuelo, por lo que el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla lo mandó a asesinar, así que el Espectador lo envió a París como reportero. Pero cuando llegó a París, el Espectador cerró sus puertas debido a la presión política y García Márquez tuvo que quedarse sin dinero en París. Sus mejores y más conocidos trabajos son, por supuesto, Cien años de soledad, El otoño del patriarca y Crónica de una muerte anunciada. Me parece que vale la pena mencionar a Carmen Balcells, que fue la editora de estos cuatro y que fue bastante importante en su desarrollo porque les consiguió bastantes beneficios con las editoriales y los ayudó en su carrera. Hay características que se pueden aplicar a varias obras del boom, pero por supuesto no están en todas porque ellos eran bastante vanguardistas, no se quedaban como en su lugar cómodo, siempre seguían tratando de innovar, así que no todas aplican. Creo que en todas, o al menos la mayoría, hay un asunto profundo de la sociedad. Se retrata a la sociedad siempre como una parte importante de las obras. Otra es que el tiempo no siempre es lineal, como en Cien años de soledad. También se juega con la percepción del tiempo, como en El perseguidor de Julio Cortázar. Y en general se juega con el tiempo, con los saltos, con todas las posibilidades que se encuentren en el tiempo. Quizá lo más importante fue que se despegaron de lo que se escribía en Europa, porque antes siempre se trataba de imitar el canon europeo y le dieron una voz propia de Latinoamérica, como que reivindicaron Latinoamérica, sus novelas sucedían aquí en Latinoamérica, todo trataba de ser bastante local. De una forma u otra se reflejaba la situación política del país, no necesariamente la crítica tan solo podría mostrarse, pero siempre estaba ahí presente. El lector empezó a ser una figura importante para los escritores. No se le daba todo, no se le contaba toda la historia, había elipsis, cosas que no se contaban, solo pistas para que los lectores descifraran. Por ejemplo, en Rayuela, que se puede leer de muchas maneras y siempre va a ser historias diferentes. Por supuesto, estos cuatro escritores que acabo de mencionar no son los únicos, pero por no hacer el video tan largo, aunque ya es bastante largo, no quise mencionar a más. Hubo también precursores del boom, como sin quienes nada de esto hubiera sido posible, que empezaron a abrir puertas en el mundo, como un ligero reconocimiento de Latinoamérica, y quienes tuvieron un poco de influencia, aunque no mucha, sobre los escritores del boom, ya que estos se declaraban huérfanos literariamente. Algunos de los más reconocidos precursores fueron Alejo Carpentier, Juan Rulfo, Miguel Ángel Asturias y por supuesto el más reconocido, Jorge Luis Borges. Me parece que el más importante es Borges porque fue el que atrajo atención a la literatura latinoamericana, fue de los primeros que empezó a leerse en todo el mundo. Sin embargo, Borges estaba escribiendo como al mismo tiempo que estaban escribiendo los del boom, aunque no hacía parte del boom. Y los del boom siguieron escribiendo incluso cuando se dice que se terminó el boom. Por último, quisiera decir que luego del boom ha habido mucha lucha por parte de los escritores latinoamericanos para sacudirse esa imagen de encima, que no los categoricen y no los vean y no los juzguen a partir del boom. Pero realmente eso es tema para otro video que puede ser bastante largo. Si alguien quiere que hable de eso puede dejarlo en los comentarios. Y bueno, ya, creo que eso es todo. Esta es mi perspectiva del boom. Me gustaría que me dejaran abajo su perspectiva del boom. Me gustaría que dijeran qué otros escritores del boom hay y qué videos quieren que haga sobre el boom o sobre los escritores del boom y etcétera. Adiós.